Hola, yo soy Alfredo El Lobo Morales, soy narrador de béisbol en Imagen Televisión, La Casa del Béisbol. ¿Por qué me hice el lobo? Bueno, sencillamente porque hace como una década había una película, bueno, de esta saga de Crepúsculo y decían que me parecía al lobo, ¿no? A Taylor Lautner, al actor. Quizás antes un poquito sí le daba el aire, entonces se me quedó ese apodo de lobo. Creo que esa palabra es inteligencia. ¿Desde qué año sigo el béisbol? Pues desde que tengo memoria. Yo creo que yo nací en 1989 y eso debió ser como, no sé, 1993, 94 aproximadamente, que además fue cuando comencé a practicar este deporte. Quizás no me acuerdo mucho cuando era muy niño, pero a esa edad más o menos comencé a practicar el béisbol. ¿Qué tanto influyó el béisbol en mi infancia y en mi juventud? Pues yo creo que totalmente, aunque honestamente en la primaria, durante mi infancia, todos los niños, todos mis compañeros hablaban de fútbol, practicábamos fútbol en el recreo, estábamos en competencias de fútbol y yo era el único que hablaba de béisbol. Sin embargo, pues como a nadie más le interesaba en ese entonces, creo que tuve mala fortuna porque mi salón en la escuela en la que yo estudiaba, pues no les gustaba mucho el béis y pues no tenía con quién platicar, ¿no? de béisbol. Pero me desahogaba cuando iba a los entrenamientos de béisbol, ahí sí, pues ahí me sentía como pez en el agua. ¿Qué es lo que más me apasiona del béisbol? Pues la labor que yo hago, que es narrar, que es transmitirle a la gente las emociones. Y yo lo que siempre intento es de que la gente se dé cuenta de todo el esfuerzo que está dejando el pelotero en el diamante y lo que están haciendo. Entonces intento ser ese puente para que llegue intacto la emoción que deja un pelotero en el campo a los oídos y la vista del público que está observando o escuchando un juego de béisbol. Eso es lo que más me emociona, creo que esa parte del trabajo que me toca hacer. Fue algo inesperado, realmente yo no pensaba dedicarme a esto, estaba mi mente ubicada en otra cosa y de repente un día un amigo me invitó a anotar juegos de béisbol en una liga profesional de Veracruz. Yo soy del puerto de Veracruz, entonces había una liga profesional de béisbol, me dijeron pues acompáñame a anotar los juegos, necesitamos un anotador oficial. Yo fui y a él se le ocurrió transmitir los juegos porque en esa liga pasaban los juegos de béisbol a través de una plataforma en internet, pero en esa plaza donde estábamos no había narradores y él dijo, yo voy a comprar los audífonos, voy a comprar los micrófonos y vamos a lanzarnos. Yo no quería honestamente, yo me negaba porque además antes era como muy introvertido, no me gustaba mucho hablar a un micrófono, que la gente me viera, pero él prácticamente y literalmente me obligó y así fue como comencé a narrar béisbol. Pero creo que la crítica que más he recibido, más fea, fue pues estando en los Diablos Rojos del México por parte de la afición de los Tigres, pero además se entiende porque pues es el equipo rival. Digo, sí le tomé importancia y sí me duelen las críticas, pero como que aprendes a que de repente pasen y si realmente es algo que estás haciendo mal, pues intentas cambiarlo. Pero muchas veces pues hay críticas nada más con el afán de fregar. Por un tema de tiempo y por un tema de la hora que ya era, pero no por un tema de trascendencia quizás. O sea, estoy hablando del juego, creo que fue el juego número 2 de la Serie Mundial o el juego número 3 de la Serie Mundial de 2018 entre Boston y los Dodgers. Ese juego duró más de 7 horas. Comenzamos la transmisión a las 7 de la noche en radio y salí de la cabina más o menos a las 3 de la mañana. Entonces, por eso ya se imaginarán por qué ese juego que más trabajo me costó narrar, por un tema de que ya era un cansancio desmedido, no habíamos comido durante mucho tiempo, ya eran las 3 de la mañana, pero es un juego que es histórico, es el juego más largo en la historia de las series mundiales, entonces queda ese recuerdo muy, muy padre, la verdad. Honestamente el recuerdo concreto no lo tengo, pero debió ser, eso sí, el lugar, sí sé cuál es. Fue en el estadio Beto Ávila de Veracruz, en la Casa del Águila de Veracruz. Como les decía, yo soy de allá, entonces de pequeño me acuerdo que de repente nos dejaban después de los juegos entrar a las familias al campo. No exactamente sé qué día, qué año, pero ese fue el momento, ¿no? La Casa del Águila de Veracruz, ahí fue el lugar.
Mi equipo favorito de Grandes Ligas son los Dodgers de Los Ángeles, sencillamente por el arraigo mexicano que hay con Fernando Valenzuela. No me tocó como tal esa efervescencia, ¿no? Ese momento maravilloso que vivió el Toro Valenzuela con el equipo de los Dodgers, porque fue en los principios de los 80, un poquito más adelante. Yo cuando nací fue a finales ya de esa década, pero mi papá se encargó de platicarme cómo vivían esa época, tanto él como sus familiares, ¿no? Su papá, sus vecinos, sus amigos que se juntaban a escuchar las transmisiones por radio o a ver los juegos por televisión del Toro Valenzuela. Entonces creo que ese arraigo fue el que impactó en mí y por eso le voy a los Dodgers. Por obvias razones, Fernando Valenzuela, sí, de esos beisbolistas que pues, han dejado una huella imborrable, que además el Toro, con el impacto que tuvo con los Dodgers, se encargó de que la afición de allá de Los Ángeles, la afición mexicana de Estados Unidos al béisbol, perdonara a los Dodgers por lo que hicieron cuando llegaron a Los Ángeles, ¿no? Ellos vienen de Brooklyn después de la década de los 50 y corren para construir el estadio de los Dodgers. Corrieron a mucha gente mexicana que vivía ahí en algunas zonas pues de escasos recursos y que sobrevivían con lo mínimo, y entonces los hacen a un lado, literal a patadas sacaron a ciertas personas y llegan los Dodgers, se instalan, no los querían ahí la gente mexicana y bueno, después llega Fernando Valenzuela años más tarde y eso provoca que un poco los perdonen, ¿no? Y que se olvide esa situación que aconteció en aquellos años. Y bueno, Fernando Valenzuela es un ícono para la gente mexicana, ¿no? Y para la gente que nos gusta este deporte. Sin duda alguna una serie mundial, porque me ha tocado transmitir series mundiales. Ya les contaba que me he narrado 5 o 6 series mundiales en radio, pero todo ha sido en una cabina de transmisiones, no en el estadio, no ha sido en vivo. Entonces, pues sí, se considera como un sueño para mí actualmente estar en una serie mundial, estar presente en un duelo de clásico de otoño. Hola, soy Alfredo El Lobo Morales, narrador de Grandes Ligas en Imagen Televisión, y te quiero invitar a que todos los fines de semana, sábado y domingo, sigas con nosotros la actividad de La Gran Carpa, el mejor béisbol del mundo, aquí en Imagen Televisión, la casa del béisbol.